proponemos un Haciendo Caminos distinto, un Haciendo Caminos urbano, mostrando pedacitos de Coronel Dorrego con rigor histórico y también con una recordación más cercana al presente. A mi espalda aparece este edificio que hoy es el del Centro Cultural Coronel Dorrego, ubicado en la esquina de San Martín y Maciel y con amplia extensión sobre Maciel. Hay que decir que este sitio albergó al primer palacio municipal en 1904, cuando quedó constituido como tal. Funcionó la municipalidad de Coronel Dorrego y donde hoy está el Museo Regional Dr. Carlos César Funes de Riel, lo hacía el Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Se ha transformado desde hace no mucho tiempo en un magnífico centro cultural que alberga el museo, una cómoda sala de exposiciones y también otra que está orientada a distintas charlas y actividades que se han constituido en un ámbito muy importante, de gran concurrencia y de mucha actividad. Así que comenzamos Haciendo Caminos en Dorrego, que va a reunir algunos aspectos históricos de la ciudad. Vamos a tener una muy interesante nota con el profesor Fabián Barda, que hace referencia a los hechos acontecidos en Coronel Dorrego e incluso en este ámbito. Aquí todo ocurrió entre 100 metros hacia mi derecha y 100 metros a la izquierda, y en zona de donde está la cámara observando y detrás de ella, que es la parroquia La Inmaculada. El famoso hecho del 5 de septiembre de 1937, que significó la muerte del dirigente radical Juan B. Maciel y de otros vecinos de Coronel Dorrego en un hecho emblemático. También tendremos una mirada de la Plaza Central en la palabra de su placero, de su responsable, Mario Vitale, próximo a cumplir 30 años, cuidando cotidianamente nuestro principal paseo público. Y del interior del Centro Cultural vamos a compartir un homenaje a Rosa Elena Belis. ¿De quién se trataba? Bueno, de una mujer que cumplió el rol de enfermera, después fue instrumentista, pero esencialmente fue una mujer muy ligada al folclore por una tradición matrimonial. Su esposo, Alberto Coco Basualdo, muy identificado con dos disciplinas. Una, la del folclore, la de nuestro acervo nativo, ambos excelentes bailarines que surgieron en la Peña Nativista, que llegaron a Cosquín en la década del 60, y después constituyeron en 1986 la agrupación Amigos del Folclore, que es un cuerpo de danzas de gran prestigio, y hoy se transformó en una importante institución donde se rescata fundamentalmente la danza. Tita y Coco Basualdo marcaron un hito muy importante, lo que tiene que ver con la danza. Hace muy poquito tiempo, hace meses apenas, Tita falleció. Y con motivo de los 33 años de la agrupación Amigos del Folclore, hubo un homenaje en este sitio del cual también nosotros tuvimos ocasión de participar. Así que va a haber recuerdos, aspectos que tienen que ver con su vida y el testimonio hacia una respetada, reconocida mujer, y a su esposo, que también se lo ligó a otra actividad, la del boxeo. Él, como un excelente boxeador amateur, que terminó invicto, pero no llegó al profesionalismo. Y su hermano, Cacho Basualdo, fue quizá el boxeador más notorio que tuvo Coronel Dorrego, que llegó al campo profesional con muchas peleas, combatiendo incluso en el mítico Estadio Luna Park. Así que los invito, junto a Adalberto Suárez en las cámaras y en el trabajo de edición, a un encuentro especial de Haciendo Caminos desde Coronel Dorrego, mostrando algunos aspectos históricos de la ciudad. Hoy Haciendo Caminos, en gran parte del programa, se transforma en Haciendo Calle y mostrando un poco la cara histórica de Coronel Dorrego y la cara pública en algunos aspectos. Aquí estamos sobre calle Maciel, por un lado la avenida Santa Gala, que recuerda a un ex intendente dorreguense, y por el otro calle San Martín, de las principales
arterias de la ciudad. Y este lugar es muy importante y hace la historia de Coronel Dorrego, pero hace la historia política de Coronel Dorrego en las viejas luchas, en los tiempos del fraude, en la época de conservadores y radicales. Y hace un tema emblemático, un hecho que además traspasó todas las fronteras, las locales, las regionales y las nacionales, porque se constituyó en todo un emblema en la lucha por las denominadas libertades cívicas, en la época donde los votos se manejaban desde el rigor, desde las cuestiones caudillescas y sobre algunas otras cuestiones. Pero en este lugar murió un líder radical llamado Juan B. Maciel, Juan Bautista Maciel. Fue el 5 de septiembre de 1937, donde se dio una circunstancia muy especial. ¿Qué había acontecido? Se presumía la existencia de un nuevo fraude electoral, el famoso "usted ya votó", la compra de libretas, la captura de libretas, es decir, la época del fraude. Maciel había dispuesto luchar hasta las últimas consecuencias para evitar cualquier acción que impidiera el voto libre y popular. En tal sentido, había organizado un grupo ante la posibilidad que tuvieran que armarse en defensa de las libertades públicas, en defensa del voto libre. Ocurre que esto era también acompañado por autoridades partidarias a nivel de la provincia, del radicalismo y otros sectores de la zona. Llegado el momento, se desiste de aquella circunstancia de enfrentar la alternativa del fraude con las armas. Pero Maciel, fiel a sus convicciones y a su palabra, dijo: no, me voy a mantener en mi posición. Y en un establecimiento de campo de la zona habían preparado los pertrechos de lo que significaba llegar a la ciudad de Coronel Dorrego por caminos rurales y defender la limpieza del voto. Así que un grupo de vecinos, de campesinos y demás lo acompañaban. Habían armado ciertas estructuras en los vehículos con chapones y demás para cubrirse ante lo que podía implicar la defensa por parte de la policía y del oficialismo, en ese caso los conservadores, que tenían otra figura emblemática e importante, que era el caudillo conservador Gregorio Juárez, un legislador de mucha preponderancia, nacido en Coronel Dorrego, pero con una gran ascendencia también en el terreno partidario. Así que la llegada se produjo aquí, frente al Club Social, una estructura que todavía se mantiene, y se produjo, yo estoy sintetizando todo esto, se produjo el tiroteo entre los que defendían la municipalidad de Coronel Dorrego, que después vamos a mostrar el viejo edificio de la municipalidad de Coronel Dorrego, hoy constituido en centro cultural, y otro sector emblemático que tiene que ver con la fe, que es la iglesia. Esa es la parroquia de la Inmaculada de Coronel Dorrego, así que estamos hablando del corazón, del centro de nuestra ciudad. Bueno, y aquí se produjeron las principales acciones entre los que defendían la municipalidad, que estaban apostados en defensa, algunos sobre los techos, de tiradores que enfrentaban con sus armas, al grupo de Maciel, que desde aquí partía hacia la municipalidad. Y se dice, todos los datos así lo indican, que desde el campanario de la iglesia se produce el disparo que termina con la vida de Maciel, que no fue el único muerto, hubo otras víctimas de uno y otro lado, que fueron los que defendían el municipio. Vaya paradoja y circunstancia, el abuelo de Adalberto, mi amigo y camarógrafo, así que acá hay una historia viva de lo que fue el hecho. En este caso, él defendía al municipio, y acá estaba el sector de Maciel. Digo, ¿cómo se dan estas coincidencias o estas circunstancias de la vida de alguien que esté filmando sobre un hecho que le costó la vida a su abuelo, que defendía precisamente
al otro sector, el sector oficialista. Pero estas eran las cosas que a veces dividían o dividieron durante muchos años a la sociedad, y que incluso hoy lo vemos en otro contexto. Pero este es un hecho histórico que alguna vez vamos a profundizar, en contar otros capítulos de lo que fue el antes, el durante y el después de aquel hecho de 1937. Pero lo consideramos como un emblema, este monumento, pero además el hecho histórico, que reitero, tuvo pérdidas humanas de los dos lados, del lado oficialista de los conservadores como del lado de los radicales, y también los que en ese momento eran empleados, policías, que defendían el municipio. Así que estamos en un lugar estratégico de la ciudad de Coronel Dorrego y en su plaza principal, la Plaza Manuel Dorrego. Así que vamos a mostrar otras postales en Haciendo Caminos. Bueno, estamos en el centro mismo de la Plaza Manuel Dorrego, donde frente de mí está el monumento que recuerda al héroe muerto en Navarro y que fue inaugurado el 23 de abril de 1955, restaurado no hace mucho tiempo, y también que ha sufrido los embates del vandalismo, de los daños que suelen provocarse a los lugares públicos. Mario Vitale tiene una historia muy particular porque es el placero del principal espacio verde de Coronel Dorrego, y casi llevas 30 años, casi 3 décadas, Mario, aquí. Buen día. Buen día. Sí, la verdad es 29 para 30 voy. Entré en el 92. Y aquí estamos juntando hojitas y haciendo cosas que me pertenecen. Bueno, y significa el contacto diario con cuidar este lugar que es de todos los dorreguenses, pero para vos tiene un cariño y una responsabilidad especial. Sí, no, la verdad que bueno, a veces los lunes me encuentro sorpresas. Se rompen botellas, los chicos, bueno, el monumento ni hablar, pues ya está, una lástima, un monumento nuevo que lo han roto como está, ¿no? Bueno, y aquí estamos haciendo las cosas, lo que puedo hacer. Bueno, ¿qué pensaste el primer día cuando te tocó la responsabilidad de cuidar este espacio? Y bueno, cuando vine el primer día, bueno, había otro muchacho acá, Tear. Bueno, con él trabajamos juntos hasta que, bueno, después los trasladaron y yo seguí trabajando solo. Y bueno, la verdad que para mantenerla cuesta, mantener y mantener la otra placita del Mariano Ochoa. Y bueno, hay que hacer las cosas y bueno, no queda otra. Bueno, porque implica la limpieza, el cuidado de los espacios, del arbolado, y esto es la cara visible que tiene la ciudad. Sí, exactamente. La verdad que hay que podar, hay que mantenerlo, barrer. A veces, bueno, en este momento el asunto de las hojas y las semillas, bueno, y hay que barrer todas las veredas y después recién juntar. Y bueno, y regar lo principal. El riego a la mañana temprano con el riego. Dios gracias que tengo el riego que antes se regaba con el molinete, me acuerdo que cuando estaban los canteros. Hay que ir cambiando de lugar. Cambiando de lugar, la verdad que, bueno, ahora no, ahora digo gracias que se prende y eso, media hora cada sector y se va regando. Porque este es un sitio muy concurrido, especialmente en primavera, verano, donde se lo utiliza de muchas maneras, algunas correctas porque es un punto de reunión, pero otras también lo que hablábamos un poco de los actos de vandalismo, del daño que se provoca, incluido el monumento. Sí, la verdad que una lástima porque lo han agarrado como a veces por la cancha de fútbol, qué sé yo. No se puede jugar fútbol, pero de todas maneras, yo vengo 7 horas, trabajo 7 horas y después ya a la tarde ya no vengo. Pero cuando paso por acá veo los muchachitos, los chicos jugando ahí, y bueno, y dice que no tienen lugar para jugar, que vayan al vivero, que yo a otro lugar. Que busquen otra alternativa, ¿no? Y claro, más vale, pero antes nosotros, me acuerdo que se jugaban en los potreros, así, pero eso, ahora los chicos han cambiado mucho. Bueno, y Mario tiene además una rica historia en el deporte, que seguramente muchos tresarroyenses o de la zona que está viendo esta entrevista se van a acordar de sus tiempos de boxeador. Y él peleó incluso varias veces en Tres Arroyos, fue uno de los púgiles más reconocidos que tuvo nuestro ámbito. ¿Cuándo arrancaste, Mario, con el boxeo? Bueno, yo ya era un poquito grande, tenía 15 años. Hice la primera pelea en Bahía Blanca, que me acuerdo que fue esa noche Nicolás Loche hace exhibición, tengo una foto sacada con él,
Y bueno, ese día me fue bien porque peleé con un zurdo, más alto que yo, que ya el peso mío es 63, 64 kilos. Y bueno, le gané el tercer round por un knockout técnico. Bueno, después hiciste una extensa carrera como amateur. Sí, fui a desarrollo, varias peleas hice, y después fui a un campeonato novillo en Mendoza. ¿Cómo te fue ahí? Bueno, en Mendoza tuve la mala suerte que perdí por puntos. En el primer round me voltearon, pero yo, el amor propio que tiene uno, yo ya me querían tirar a todos antes del round, no quise, yo quise seguir peleando. Y bueno, me ganó por puntos. ¿Te recordás la cantidad de peleas que hiciste, Mario? Sí, más o menos 38 tengo. ¿Con resultados? Bueno, resultado 28 por punto y 3 derrotas. 3 derrotas y los otros empates. O sea que hiciste una campaña exitosa, eras más un boxeador que ibas permanentemente para adelante, dabas espectáculo. Sí, la verdad que yo voy a buscar al rival. El rival no tiene por qué venir a buscar, bueno, a veces me vienen a buscar a mí, pero me gusta a la guerra. Sacar manos y bueno, a veces me encuentro el knockout, como yo encuentro el knockout, o me volteo o no lo volteo. Por una etapa coincidió, ya vos estabas alejado del boxeo, volviste y cuando nosotros organizamos boxeo, y acá hay muy cerquita en el Teatro Italiano, que también tiene que ver con los tresarrollenses, tuviste una pelea con Marcelo Di Croce que estaba próximo a hacerse profesional, en un también recordado combate, si bien fue breve, fue corto, fue una pelea donde saliste a dar espectáculo. Sí, la verdad que esa pelea, bueno, el joven, 17 años tenía él, yo tenía 34, 35 años más o menos. Nosotros nos entrenamos en un lugar que no tenemos... No había elementos, había muy poco. Tenemos una sola bolsa, y bueno, pero con amor propio me estrené, pero en el primer round pienso que, bueno, salí a combatir y ya me sentía medio cansado, aunque yo me entrenaba. Y en el segundo round tuve la mala suerte, bueno, de esquivar la trompada, me fui hacia atrás, y ahí me puso el 1-2, me volteó. Yo me levanté, pero se apuró el del rincón, tiré la toalla. Como me decía Esperanza, como estaba de referir. ¿Vos querías seguir? Yo quería seguir, porque yo me levanté y después veo la toalla y le hago seña al del rincón porque me tiró la toalla. Y me vio mal. Pero en ese momento, mientras lo manda al centro austral al rival, y una cosa y otra, los minutos... Y te da tiempo para recuperar. Claro, tal vez que hubiese sacado, bueno, pero se apuró mucho, la verdad que, pues tuve varias veces por nocaut en otras peleas que he hecho, y he seguido y tuve la suerte de voltearla, y para ganar yo a veces. Bueno, pero fue una pelea que quedó marcada también porque en poquito tiempo él se hizo profesional, creo que fue, me parece la última que hizo como amateur, de las últimas. Sí, se hizo profesional, después tuvo bueno, ganó, no sé si... campeón sudamericano y argentino. Sí, muy bien, el muchacho muy bien. Mario, ¿y nunca se te dio por entrenar, digo, por dirigir? Pues entrenar sí, me gusta el entrenamiento. He ido varias veces a los ICA, a este muchacho acá, el Espinosa, a enseñar, pero para entrenar, para ser manager, que yo... Se complica, los chicos ahora no tienen poco caso, no se estrenan como antes, que antes uno se estrenaba y se cuidaba, pero los chicos ahora algunos fuman y otros trasnochean y eso le quita mucho a uno, la fuerza y las piernas. ¿No? Bueno, los memoriosos te recuerdan siempre como un boxeador combativo y los vecinos en general de Coronel Dorrego, incluso has tenido reconocimientos del municipio, de instituciones, por tu apego, tu trabajo en la Plaza Central. Así que ahora estás próximo a la jubilación. Sí, ya pronto, ya entre los papeles, y ahora estoy esperando el primer cobro, que ya después me retiro. Mario, ha sido un placer, gracias por estos minutitos y te dejamos seguir con tu tarea diaria de trabajo. Bueno, gracias. Bueno, estamos en otro tramo de la Plaza Central, ubicado sobre la esquina de Maciel y San Martín, y a mi izquierda está el profesor Fabián Barda, que tiene una muy rica historia en lo que tiene que ver con Coronel Dorrego. Su papá Enzo fue el fundador, el creador de la primer radio de la AM de Coronel Dorrego, LU26, el 3 de diciembre de 1970. Pero al margen de esto, Fabián, desde su condición de historiador,
después tuvo amplia participación política, ha buceado mucho en aspectos históricos y ha sido de algún modo el continuador de lo que significó el camino trazado por el doctor Carlos Funes de Riel, y lo ha llevado a varios libros de distintos temas, uno de ellos específicamente relacionado a los sucesos de 1937, y bueno, es un constante buscador de las raíces de nuestro pueblo. ¿Cómo te va, Fabián? Bien, Hugo, ¿qué tal? Bien. Bueno, hablábamos de 1937, del 5 de septiembre, que fue una fecha emblemática, que marcó un antes y un después. Obviamente fue el hecho político más importante de la historia dorreguense. Básicamente lo que ocurrió fue que en la Argentina el radicalismo estaba preparando una nueva asonada, revolución, revuelta en contra de los conservadores, y en el afán de la búsqueda del voto limpio, digamos, debido a que desde 1930 se había instaurado en la Argentina el fraude electoral. A medida que fue avanzando el proceso electoral, las autoridades partidarias del radicalismo fueron de alguna manera desactivando el movimiento revolucionario. Hubo algunas reuniones en Bahía Blanca con referentes de toda la sexta sesión electoral, en la cual participó Marcelo Torcuato de Alvear, que era el presidente del radicalismo y a la postre el candidato a presidente de la Nación en esas elecciones de 1937. Y cuando llega a la primera reunión en la cual de alguna manera dan a conocer la iniciativa, de regreso a Dorrego se junta un grupo de dirigentes radicales en la clandestinidad, en uno de los campos, en el campo de Líbano, a las cercanías de la estación del Perdido, José Aguisasola, y ahí Maciel es designado jefe del movimiento. Maciel comienza a activar la maquinaria de la militancia radical, comienza a conseguir pertrechos, armas, municiones, algunas de ellas compradas en Uruguay. Comienza a convencer a correligionarios para sumarse a la sonada, realizan el blindaje casero de algunos viejos camiones Ford A y algún Chevrolet, con discos de arados, con bolsas con harina. Bueno, se preparan para el movimiento. Toda la jornada que va del 4 de septiembre al 5, toda la madrugada esa es realmente conmovedora lo que pasa, porque llegan de Bahía Blanca, de parte del diputado Cisneros, la noticia de que el movimiento había sido levantado. Lo salen a buscar a Maciel por distintos puntos del distrito de Coronel Dorrego, una noche que había llovido mucho. Primero lo tratan de ubicar en un campo cercano a Oriente, después en Aparicio, finalmente lo encuentran en La Victoria, que era la estancia de los Guisasola, donde le dicen que se levantaba el movimiento. Maciel no dice ni sí ni que no. Bueno, comenzada la elección el 5 de septiembre, hay un fraude descomunal, y Maciel viene con su gente desde la zona de la Aurora, donde ahí tiene el primer cruce con un tiroteo, debido a que venía un coche de alquiler trayendo al sargento Giuso y a las autoridades de mesa, debido a que no se había podido constituir la mesa en la Aurora. Ahí queda herido el sargento Giuso, muere posteriormente, y entre las 4 y las 5 de la tarde, son aproximadamente 40 minutos, en este lugar que nosotros estamos aquí, hubo una balacera impresionante. Tiraban desde el viejo edificio de la municipalidad, desde el campanario de la iglesia, desde el comité conservador, que está a unos 100 metros de una de las esquinas de la plaza, y los radicales estaban en el Club Social, en la azotea del Club Social. Estamos para aquel lado. Claro, en la azotea del Club Social. Maciel pasa con los blindados y él baja en uno de los extremos de la plaza y comienza a avanzar por entre los árboles, y aproximadamente a mitad de la plaza cae herido debajo de la tetilla, tiene el tiro Maciel. También muere Vera y Navarro, Zoísimo González, que era uno de los defensores el abuelo de Alberto. El abuelo de Alberto. Y lo terrible de Maciel, que está entre las 5 de la tarde y las 4 de la mañana del lunes 6 de septiembre tirado en la plaza. Bueno, hay miles de anécdotas de todo lo que ocurrió, pero comenzó y se puso en marcha una represión tremenda. Lo que podemos decir que prácticamente fue una emboscada. No era que no estaban preparadas las fuerzas conservadoras para repeler lo que ocurría. Y bueno, después hubo
denuncias de organismos de derechos humanos en aquella época sobre las torturas a las cuales fueron sometidos, la persecución de muchos de ellos. Hay casos emblemáticos como el de Gualberto Maciel, que era el hijo de Juan B. Maciel, tenía 17 años, en la sesión de tortura en la comisaría de Coronel Dorrego le quebraron las 2 piernas y un brazo. Uno de los hermanos Rubió, más conocido como Pajarito Rubió, que era muy conocido en Dorrego porque era futbolista de Ferroviario y militante radical, quedó ciego de la sesión de tortura que tuvo. Y bueno, también es coincidente con el movimiento que hay en Tres Arroyos en el comité Betolaza. Todos los presos de Tres Arroyos y de Dorrego fueron trasladados, la mayoría a Bahía Blanca. En un momento hubo 301 detenidos que poco a poco, a medida que fueron interviniendo los abogados, fueron recobrando la libertad. Fabián, recordá el título de tu último trabajo que habla específicamente de 1937 y qué nuevos elementos encontraste en tu investigación. Bueno, el libro se llama 1937, la revolución, porque en la Argentina mal utilizamos la palabra revolución. Lo mismo la utilizamos para la Revolución de Mayo que para los golpes de Estado, y es más, los viejos habitantes del pueblo dicen la Revolución del 37, ¿no? Como también decían la Revolución del 55, cuando cayó Perón y una serie de cosas, pero porque utilizamos ese título porque fue una transmisión de orden popular. Lo que nosotros hemos constatado es, de alguna manera, reconstruir a través de los medios de difusión de los diarios de aquella época. Esto fue reflejado en el diario Crítica, que era el más importante en aquella época, el diario La Prensa, el diario La Nación, el diario El Día, La Voz del Pueblo de Tres Arroyos, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, El Atlántico de Bahía Blanca. El expediente judicial que ha desaparecido prácticamente fue reconstruido a partir de las distintas disposiciones que fue otorgando, dando el juez a medida que iban sucediendo los hechos, ¿no? Y de cómo fue variando la caratulación de la sonada, de lo que en definitiva protagonizó Maciel. Después el testimonio de algunos vecinos todavía vivos que certifican la famosa polémica si se tiró o no desde el campanario, y está constatado por documentación que desde el campanario se tiraron tiros. Sabemos, podemos establecer si el tiro de Maciel vino del campanario o de la azotea de la vieja municipalidad, pero de ambos lugares se tiraron realmente. ¿Cómo lo definirías a Maciel? ¿Era un líder carismático? ¿Era un hombre que no tenía tanta incidencia política dentro de la estructura radical, por ejemplo, en lo que a puesto respecta? En el radicalismo de la época de la llegada de Irigoyen al poder y el gobierno de Alvear, esos 14 años que está el radicalismo en Dorrego, fue dominado básicamente por la figura de Roberto Maciel, que era su hermano, y los hermanos Durañona. Juan B. Maciel solamente había participado en una elección, la de 1918, que es la primera que se realiza en Dorrego bajo la ley Sáenz Peña. Tardó un poco más en ponerse en práctica en la provincia, luego de algunas intervenciones, la ley electoral Sáenz Peña, la del voto secreto, obligatorio y universal, y ahí él va como concejal y termina siendo concejal suplente. Maciel era obviamente del grupo de los dirigentes radicales de peso en Dorrego, pero mayor peso tenía su hermano Roberto y mucho más peso tenía los Durañona y sobre todo Antonio B. Costa, que es un poco quien termina enfrentado con Juan B. Maciel. Es decir, todo político dice que tiene su muerto en el ropero. Lo que le endilgan básicamente como algo negativo a Maciel es haber participado en la huelga de braceros del 19, poniendo un poco entre comillas el orden, y todo su enfrentamiento con Antonio B. Costa. Antonio B. Costa fue un intendente muy joven, muy progresista, es decir, prácticamente toda la obra de fines de la década del 10 y del 20 se la debe a Antonio B. Costa, el empedrado, el hospital, el matadero, una serie de cosas. Dorrego dio un cambio muy importante en su intendencia, pero además terminó siendo
de ser un joven brillante, también un aliado muy incómodo para muchos radicales. Y con Juan B. Maciel tiene enfrentamientos realmente duros. Muchos públicos. Uno, el día que se inaugura el Banco Dorrego, terminan en una verdadera pelea que prácticamente Maciel quiere increparlo a golpe de puños. Y 2 días antes de morir, Maciel tienen una durísima pelea, discusión en Tres Arroyos, porque Antonio B. Costa se va a Tres Arroyos. Cuando es un poco negado por el resto de los radicales en Dorrego, él termina radicado en Tres Arroyos. Ese es el grupo, y en ese contexto Maciel era un dirigente importante, pero no era de la primera línea, era más bien un hombre de acción política, ¿no? Él había sido profesor de tiro en el Colegio Militar de la Nación, era un excelente tirador, era un hombre muy burrero, su caballo era uno de los que ganaba casi todas las cuadreras de aquella época, y un dato muy interesante, era amigo íntimo de Carlos Gardel. Cuando Gardel llega en el año 33, primero a Bahía Blanca, que se hospeda en el Hotel Muñiz, donde hoy está la famosa estatua de Gardel, todas esas noches que él está en Bahía Blanca, después de las funciones iba a cenar con Juan B. Maciel y un grupo de amigos. Y cuando viene a Dorrego, que se hospeda de donde estamos acá nosotros a unos 20 metros, que era el Hotel de las Cuatro Naciones, y actúa a unos 100 metros donde estamos ahora nosotros, que es el Teatro Italiano, esas 2 noches que estuvo en Dorrego estuvo siempre acompañado de Juan B. Maciel. Bueno, una historia para algunos desconocida. Y una línea, Fabián, para liberarte después de este apasionante relato del otro caudillo, en este caso el caudillo conservador, Gregorio Juárez. Claro, Gregorio Juárez llega a Dorrego, era de Tandil. Él llega en los tiempos de Raúl Sánchez, que fue el primer intendente de Dorrego, como inspector municipal. En los tiempos del gobierno de Eugenio de Montes de Oca asciende un poco, y cuando el conservadurismo pierde el poder en Dorrego en el año 18, él se constituye ahí en la figura del conservadurismo local. En el año 1904 él funda el diario La Verdad, que va a editarse hasta el año 41, que es cuando él muere, y logra en los tiempos conservadores llegar a ser senador provincial. Y un dato de la época, era simultáneamente senador y concejal, nunca fue intendente. El intendente durante la época de la denominada década infame, que es la vuelta de los conservadores, entre el 32 y el 43 va a ser Gabriel Claverí, pero siempre la figura de Gregorio Juárez va a ser muy importante. Era un conservador no raro, pero sí era popular en el pueblo, era un criollo de cepa, hizo algunas, por ejemplo, se anota en el haber de Gregorio Juárez, el haber logrado que el nuevo trazado de la Ruta Nacional número 3 pase cerca de Coronel Dorrego. Él recupera Montehermoso para Coronel Dorrego, que en ese momento era jurisdicción de Bahía Blanca. Después, con el tiempo, Montehermoso va a lograr la autonomía, pero en el año 37 logra que Montehermoso pase a ser jurisdicción de Coronel Dorrego. Vota, siendo senador provincial, la instauración del Día de la Tradición en la provincia de Buenos Aires, que después en tiempos del peronismo va a ser de orden nacional, que incluso en algún momento llegó a ser un feriado nacional, el Día de la Tradición, en homenaje a José Hernández. Es decir, le tocó una época difícil en cuanto el origen de su entre comillas, legitimidad política, porque estaba basada en el fraude, pero él condujo al conservadurismo junto con Pérez Bustos, que era el administrador de una estancia ubicada aquí en las cercanías de Dorrego de 40.000 hectáreas, que era el Carmen. Era un poco el poder del conservadurismo en Bahía y en Dorrego, ¿no? Pero siempre la figura de Juárez era, en definitiva, el hombre de acción política, ¿no? Juárez fue absuelto de una muerte. Era un hombre de armas también. Era un hombre de armas llevar. Él fue absuelto de una muerte, pero en definitiva él mató a una persona, y además el día del tiroteo él también empuñó un Mauser para defender, entre comillas, el orden conservador. Bueno, Fabián, las 2 últimas. Si no recuerdo mal, vos me corregís. La aplicación de la picana como elemento de tortura es uno de los primeros lugares que se usa en Dorrego. Exactamente, hay un libro en la década del 60, el Centro Editor de Latinoamérica fue
una de las editoriales más importantes que comenzó a dar visiones distintas de la historia argentina. Y en el capítulo que escribe José Busaniche, que es uno de los historiadores reconocidos en la Argentina, él dice que la picana eléctrica se aplica por primera vez en la comisaría de Coronel Dorrego en los hechos del 5 de septiembre de 1937. Los abogados defensores de los dirigentes radicales, y en ese momento había un organismo de derechos humanos que era el Comité por los Presos Políticos. Ellos denuncian al oficial Perfumo y al oficial Sánchez Muñoz como que eran los que aplicaron la tortura en la comisaría de Coronel Dorrego. Bueno, la última, en lo que tiene que ver con tu fase de escritor, de historiador, ¿estás trabajando en otro libro? Sí, la vida de el payador dorreguero Luis Acosta García. Ya en cualquier momento va para la imprenta, así que esperamos en el transcurso de este año poder presentarlo. Bueno, otro hecho emblemático, otra figura muy popular surgida aquí en Coronel Dorrego. Claro, además en esa época puntualmente Luis Acosta García la pasó mal acá en Dorrego. Si bien Luis Acosta García es aquel que anduvo de pago en pago y en ninguno se quedó, se le conocen efectivas 3 radicaciones, ¿no? Un tiempo en Bahía Blanca y los últimos años en Rosario y los tiempos de su niñez hasta primera adolescencia en Dorrego. Pues anduvo por todo, pero él volvía frecuentemente a Dorrego. Él vuelve entre el 17 y el 19, que es cuando ya comienza su actividad como payador, hasta el momento de su muerte. Él volvía frecuentemente, y en la década del 30 prácticamente las actuaciones de Luis Acosta García eran en la clandestinidad. Si bien no estaban prohibidas, pero eran una difusión de boca a boca. Realizó memorables presentaciones en los años 30 en la confitería de Aldea, en el bar de Sene en Rabanal, el bar Londres, él había trabajado de chico ahí, bueno, y ahí tiene una relación muy importante. Además, bueno, esto creo que está saliendo para Tres Arroyos también, su relación con Catino Arias, el gran payador tresarroyense, que hizo una de las últimas presentaciones de Luis Acosta García en Rosario, es precisamente un memorable contrapunto con Catino Arias, donde terminan, ahí yo pude rescatar algunas décimas, terminan hablando los dos de Tres Arroyos y de Dorrego, ¿no? Porque eran oriundos de ahí. Además de su vinculación con Fernández, que tenía una imprenta en Tres Arroyos, del padre del doctor Fernández, que también fue un buceador de algunos aspectos de la vida de Luis Acosta García. Él nunca dejó de andar por el pago, pese a recorrer los distintos caminos y no establecerse nunca en un lugar estable. Es decir, no vivió mucho tiempo en un lugar, siempre anduvo andando los caminos. Bueno, fue muy enriquecedor este encuentro, Fabián, y además todos estos testimonios desde el rigor de la investigación, desde la faz histórica, para rememorar lo ocurrido en 1937 y esta línea de Luis Acosta García, con el compromiso que antes o posterior a la presentación de tu libro la desarrollemos con más amplitud y podamos ir a algunos puntos referenciales como la casa de Luis Acosta García y algunos otros datos que ilustren sobre el gran payador. Exactamente, bueno, esperemos que sea así, Hugo. Muchas gracias. De 1986 nació a la luz de Coronel Dorrego una nueva institución, la Agrupación Amigos del Folclore. Hay sentidos de pertenencia que no se pierden a pesar del transcurso, del paso del tiempo, si se quiere, de las divisiones o de los caminos que elige la gente y las instituciones. Porque Tita y Coco son parte, las entrañas mismas de la institución primogénita en lo que tiene que ver con el folclore y la tradición, que es la Peña Nativista de Coronel Dorrego. Y está precisamente su presidente Daniel Cibardi, su vicepresidente Pedro Roen acompañando este acto. Digo, nunca desconocieron sus raíces, Tita y Coco. Y sé incluso que cuando comenzó a formarse aquella idea de conformar una institución, ellos lo pensaron muchas veces. No querían traicionar aquellos principios que tenían que ver con una institución que los había albergado, que había sido parte misma de ellos. Pero los amigos del folclore decidieron transitar ese camino. Y allí estaba Coco, Tita y tantos otros, Gato García, Carlos Lozano, digo por nombrar algunos, que
pusieron en marcha aquella iniciativa, que era un sueño. Como todos los sueños, a veces no son tangibles, tienen que ver con la imaginación, con el deseo, con el supuesto, con lo que la mente piensa, con el corazón dicta, pero a veces están las cuestiones de la necesidad y de saber si en definitiva se pueden concretar estos hechos de la imaginación en la realidad. Y los amigos del folclore fueron posibles. Fueron posibles porque trabajaron seria y responsablemente, pero con mucho esfuerzo. Sin casa propia debieron deambular por muchos sitios hasta que lograron la casa propia, esta que está aquí en calle San Martín. Pero además instalaron una marca, una identidad con el baile, con la danza, con el respeto a ultranza a lo que tiene que ver la tradición. Pero en cada una de las presentaciones no solo estaba el sello de identidad nacional, estaba el sello, la impronta de Tita y de Coco Basualdo. Y hoy la agrupación Amigos del Folclore cumple 33 años. Y fíjese que otro hecho importante, y esto uno lo habla a nivel institucional, en la necesidad de los recambios que existe generacionalmente, pero también en la llegada de nuevos dirigentes. Porque un joven de apenas 26 años que no había nacido cuando la agrupación Amigos del Folclore comenzaba a gestarse. Hago referencia a Juan Cuello, con 26 años preside esta entidad tan identificada con Coronel Dorrego, con su danza y con sus costumbres. Así que para romper el hielo de esta noche, que en definitiva puede ser de frío adentro, pero de inmenso calor aquí afuera, digo, el frío, y el interior está pleno de calor, de ganas de la gente que vino y que quiere estar presente en este acto. Un aplauso grandote para la agrupación Amigos del Folclore, 33 años de positiva trayectoria. Así que para mí es estar expresando un sentimiento de seres queridos, de alguien que partió hace muy poco tiempo con ese destino infinito que es el cielo, pero que dejó aquí en la tierra un montón de razones para seguir teniéndola presente. Y observando la magnífica muestra fotográfica, en cada una de las postales había cosas de Tita y quedaron también y van a quedar impregnadas en el lugar y en cada uno de las que lo visite. Esas fotografías en blanco y negro que además mostraban la belleza estética, física que mantuvo a lo largo de su vida Tita, y también la de Coco en aquellos años mozos, y ver en esa recorrida distintas etapas donde siempre estaban juntos, en la danza, en los ensayos, en un escenario, en esos pañuelos que mágicamente iban en el viento de la relación, pero que iban en ese intercambio de miradas, en la armonía del baile, con el sentimiento, pero con el corazón y con el amor. Todas esas cosas que indicaban también de una mujer comprometida social comunitariamente. Ese magnífico rol de la enfermera, el que está tan cerca de los momentos de las personas, digo, desde el llanto del nacimiento, desde el proceso de una enfermedad y en la letanía del ocaso, cuando alguien va partiendo, siempre habrá una enfermera, es la que primero está. Y bueno, también lo simbolizo en mi querida amiga Lucrecia Morales, que es una enfermera joven, pero que tiene que ver también con estas cuestiones de las relaciones y cómo las presencias de lo que no están siguen estando vivas, porque están sus actos, están esos actos solidarios de entrega, esa sonrisa buena, esa sonrisa que se ganaba en cada uno de nosotros, de las que la conocieron, esa sonrisa que impregnaba de sabores, de colores, de sentimientos. Así que hablar de Tita es hablar de alguien que sigue estando presente, porque en definitiva quedan esas cosas que evitan que las personas, más allá de la muerte, puedan seguir teniendo sentido de pertenencia en el corazón, en el alma de los otros.
No todos seguramente sabían o lo recordaban o se te preguntaban quién era Rosa Elena Vélez. Era Tita Basualdo. Eso habla que se había fragmentado su pertenencia, que se había imbuido y que se había hecho parte integral de su compañero de toda la vida. Ella era de Coco Basualdo. Ella era Tita Basualdo. Es decir, hasta el apellido, hasta el nombre, entregó en pos del amor. Y ese amor también lo trasladó a la danza, en la expresión genuina en cada baile, en la enseñanza, en lo que dejó en cada uno de nosotros, los que tuvimos la suerte de conocerla, de sentirla, de quererla. A muchos escribí letras, brindé mis rimas, mis textos, mas siempre fui tu poeta y hoy dedico estos versos. Sigue siendo el poeta de Tita. Venga, Coco, y da un aplauso para que sienta la compañía, ¿no?, de este momento especial para él. Siempre escribí con los sentimientos en el puño y con el corazón en la mente, no solamente para Tita, he escrito para muchísima gente, para mis hijas, para mis nietos, mis bisnietas que están presentes esta noche. Como dijo Hugo, también tengo la suerte de que haya venido Cacho, mi hermano desde Mar del Plata con su familia, Zulema, su esposa, Denise, su hija, Fernando, el yerno, un nieto. También ha venido mucha gente y las hijas, Claudia de Tandil con Manuela, una de las nietas, y por supuesto José, Andrea, Ludmila y Ramiro de Mar del Plata. Y todos ustedes, amigos, permítanme que les diga amigos. Esto para que me den fuerza, ¿no? Y quiero agradecerle a la agrupación Amigos del Folclore por esta idea. Juan fue uno de los ideólogos junto a su esposa y bueno, los demás bailarines aceptaron y sabía que iba a ser todo con respeto y con amor, como está hecho esta noche. Y permítanme también agradecerle a la gente de la Peña Nativista, al señor presidente, un amigo más, Daniel Cibardi, como también lo es Pedro Rabein. Ha venido gente del Perdido, de las asistencias técnicas del Perdido, amigos de aquella localidad, tanta gente, caras amigas, que si me pongo a nombrar a todos vamos a estar toda la noche acá. Entonces, gracias a todos y les pido que me acompañen con fuerza como para poder leer esto. Por siempre, Tita. Ya nada de ser igual. Mucho ha cambiado en mi vida, aunque tengo el gran amor amplio y fiel de mi familia, que son mis yernos, mis nietos, mis bisnietas y mis dos hijas. Me falta en todo momento esa diaria compañía, ese ángel de la guarda que Dios me destinó, Tita. Ella fue mi compañera, mi novia, mi esposa, amiga, la que marcara la senda a modo de honrar la vida con humildad, con respeto para la pareja unida, que sus dos nombres fundieron en el crisol de la vida, y así fuimos uno y otro para siempre, Coco y Tita. Hoy no está mi compañera, mi consejera, mi amiga, mi novia, esposa y señora, la del beso del buen día, o el beso de hasta mañana cuando ya el sueño venía,
la dueña de esos mandados que yo junto a ella hacía, por esa linda costumbre, por esa costumbre linda. Pero ahora estás en el cielo. Pero ahora estás en el cielo, pónganse, en una estrella elegida, y te sabemos presente en todas las cosas lindas, como criatura de Dios que nuestra presencia envía. Son las bellas mariposas o aquel colibrí que liba de la hermosa flor de ceibo, que es polen de tu amor, Tita. Si estás entre nosotros, con la fe como consigna, recordando tus decires en ocurrencias vertidas, y por qué no, muchas veces hasta fueron atrevidas, aquellas que festejamos con cómplices alegrías. Así estás entre nosotros con tu espíritu, alma y vida.